Continuando con más, decíamos hoy entonces 201 años del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, el salteño ninguneado, olvidado, 1907, ese congreso que se hizo para ver si se establecía como prócer o no, y tener de prócer un gaucho no era nada lindo, ¿no? Para Buenos Aires, con la mirada de Buenos Aires. Pero bueno, para reflexionar hoy sobre Martín Miguel de Güemes, lo hemos convocado al profesor de Historia, al licenciado Fernando Del Monte, que ya lo tenemos por allí, a Fernando para poder charlar. Fernando, es un gusto, un placer. Hacía un tiempito que no charlábamos contigo, pero gracias por este tiempo y para que nos ayudes un poco con nuestros telespectadores a contar un poquito más de Martín Miguel de Güemes, este hombre que luchó por la emancipación americana, ¿no? San Martín decía, es imposible pensar en esa emancipación sin tenerlo a Güemes, ¿no? Que supo llevar adelante la guerra de recursos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Tanto tiempo, la verdad, hacía mucho tiempo que no Sí. nos podíamos encontrar, pero bueno, pudimos coincidir. Uh-huh. Vos lo decías en tu introducción. Quizás uno de los próceres, padres de la patria, más olvidados en la historia argentina, salvo en este último tiempo que comienza a revalorizarse su figura, es justamente Martín Miguel de Güemes. La figura de Martín Miguel de Güemes daría para hablar un programa de una hora entera. Vamos a hacer Uh-huh. una breve síntesis. Destacar un par de aspectos. Si no hubiera existido Martín Miguel de Güemes, San Martín no hubiera podido hacer su campaña libertadora del cruce de los Andes, libertar Chile, libertar Perú, porque tendría que haber dispuesto de su ejército para poder defender el noroeste argentino. Si no hubiera existido Güemes, el Congreso de Tucumán de 1816 no se hubiera desarrollado posiblemente Tucumán por el riesgo del ataque español, se hubiera desarrollado posiblemente Buenos Aires bajo la influencia porteña y la historia hoy sería distinta. Y por último, si no hubiera existido Güemes, parte de nuestro actual territorio del noroeste argentino hoy no sería de la República Argentina. Güemes en la historia argentina está a la altura de un San Martín y un Belgrano. A ver, eran contemporáneos, eran amigos, tenían estrechos vínculos. San Martín en más de una oportunidad lo dejó escrito, la figura de Güemes en la defensa del noroeste argentino le generó un daño al español y un perjuicio que evitó que el español pudiera ingresar más allá de lo que sería la ciudad de Salta, que en muchas oportunidades fue conquistada y Güemes permanentemente la recuperó. Güemes tiene tres aspectos, tres facetas muy importantes. Una faceta de soldado, ya que él se formó militarmente, él venía de una familia salteña de origen acaudalado, lo mandan a estudiar a Buenos Aires. En las invasiones inglesas se encuentra como edecán de Liniers. Liniers le ordena frente a un grupo de caballería tomar un bergantín, una fragata que estaba bombardeando Buenos Aires, y él con un grupo de caballería, aprovechando la bajada del Río de la Plata, ataca y captura una fragata británica. Imagínate que no es común que un cuerpo de caballería capture una fragata en ese momento. Después tenemos una figura, él regresa después prontamente a lo que es su Salta querida, ¿sí? Comienza una figura del Güemes político, ya que Güemes va a ser gobernador de Salta desde 1815 a 1820, y después una tercera figura que es la del líder popular, ya que su primera infancia él la había compartido con los gauchos, era una persona, como muy bien se ve en la imagen, esbelta, alta, de barba, vigorosa, era excelente jinete y tenía un ascendente sobre los gauchos que realmente era muy meritorio. Pero obviamente todo gran héroe también tiene sus enemigos. Él tenía un enemigo natural que obviamente era el español, el realista, que lo respetaba realmente porque infundía terror entre las tropas españolas, pero también tenía un enemigo interno, que esa era la oligarquía salteña terrateniente,
que estaba más vinculada a sus intereses con hacer alianzas con el español para mantener sus derechos, para mantener su posición, que con los idearios de la revolución. Y es esa oligarquía salteña la que lo traiciona, le genera una emboscada que termina en su muerte. Esto es muy importante destacarlo, Sí. porque la otra figura, que es la del líder popular, hace referencia a que Güemes estaba muy atento a los problemas sociales de los gauchos de Salta, que eran sus soldados, a tal punto que a él se le atribuye quizás lo que podría llegar a ser el primer estatuto del peón de campo, en el función que cuando él estaba como gobernador de Salta, edicta o dicta una serie de normas en las cuales, por ejemplo, ningún gaucho podría perderse o ser echado de su rancho si lo estaba alquilando porque no lo podía pagar en función de estar todo su tiempo laborable, obviamente, en el campo de batalla. Obviamente, imagínate que una medida como esta a los grandes terratenientes y hacendados no le daba mucha gracia. Entonces yo creo que es muy importante ver la figura del soldado, la figura del político, la figura del líder popular. Y por último, porque sé que tenemos muy poco tiempo, Sí, sí. la gran estrategia de Güemes es cuando él se da cuenta, él tenía también enemigos en Buenos Aires, como por ejemplo Rondó, que cuando podía evitaba mandarle pertrecho, entonces sabía que un enfrentamiento con un cuerpo regular de ejército español que era totalmente veterano de las guerras napoleónicas iba a terminar en un fracaso. Y él desarrolla lo que se llama la guerra gaucha. A mí no me gusta decirle guerra de guerrillas, que tiene otra consideración. La guerra gaucha. La guerra gaucha, él organiza sus gauchos, los infernales, como le llamaban los españoles, por el miedo que eso generaba, en pequeños grupos de a 20, en donde atacaba los puntos de avanzadas españoles o de retaguardia donde más le dolía. ¿Cuáles eran las armas de estos gauchos? Su caballo, las boleadoras, la lanza, el poncho y el famoso guardamonte que se ve ahí bien en imágenes, lo que le permitía al gaucho de Güemes entrar rápidamente por los montes salteños con grandes espinillos y no poder ser perseguidos. Perfecto, Fernando. Excelente exposición, como siempre, ¿no? Contando, obviamente, esta génesis. ¿Y cuál sería hoy la palabra que elegirías como reflexión, como historiador, como argentino, como hombre dedicado también a la educación? ¿Cuál sería la palabra hoy para sintetizar a este prócer que justamente estuvo olvidado, Fernando? Sin duda la palabra sería el gran defensor de la soberanía argentina, a tal punto que vos fíjate que la gendarmería lo tiene como figura principal y la soberanía, y la gendarmería es nuestra arma de defensa de toda la frontera argentina. Yo creo que él fue el gran defensor de la soberanía argentina en ese momento crítico. En 1820 veníamos con una batalla de Cepeda donde los caudillos se estaban peleando en función de quién iba a dirigir, cómo se iba a dirigir los destinos de Buenos Aires, y él, más allá de todo, no dudó en ningún momento de poner su sangre como la puso, ¿sí?, hasta último momento, y defender hasta último momento la soberanía de nuestro país. Fernando, como último de lo último, digo, ¿cómo enseñamos la historia? ¿Le estamos enseñando bien? ¿Aparece Güemes como una figura a estudiar, digo, en los profesorados, en la secundaria, en la primaria? Mirá, para aquellos que tenemos ya un par de canas en el pelo, la figura de Güemes en la escuela prácticamente desapareció, no existía. Hace un par de años la figura de los grandes próceres de la patria, estábamos San Martín, Belgrano, Sarmiento, Mariano Moreno con suerte y ahí quedamos. Creo que hoy por hoy se está nuevamente revalorizando en un verdadero revisionismo histórico la figura de aquellos verdaderos padres de la patria olvidados. No solamente estamos hablando de Güemes, tenemos que hablar también de la figura de Juana Zurduy, esa capitana del ejército que realmente, siendo mujer en esa época, tuvo un protagonismo en el campo de batalla inaudito. Entonces yo creo que hay una visión mucho más nacional, mucho más realista de reconocer a los verdaderos héroes de nuestra patria, más allá de Sarmiento, por supuesto, al cual Sarmiento respetaba muchísimo a Güemes y lo mismo que Belgrano.
Fernando, agradecerte. Me acordaba de Macacha Güemes también como primera mujer, Macacha, la hermana de él, trabajando ya en el gobierno en Salta, una de las primeras mujeres llevando el trabajo, si se quiere, de la organización de un gobierno. Fernando, mil gracias por... Y no solamente Macaya Güemes, Sí. su mujer, Margarita Carmes de Ponch, a pesar de haber tenido 3 embarazos, en todos los momentos no dudó de estar al lado de su marido en pleno campo de batalla. Yo creo que esto es también muy importante para reconocer la figura de la mujer en un tiempo muy delicado en nuestro país. Fernando, un abrazo inmenso y ya nos vamos a encontrar con un programa especial. Gracias por este tiempo, Fernando. Por supuesto. Bien, Nos así estamos viendo, un abrazo grande. Dale. El historiador Fernando del Monte, ¿no? Reflexionando un poquito y contando algunos aspectos de la figura de este prócer, fuera del bronce, ¿no? El hombre de sangre, el hombre con aciertos, con errores, padre de familia, luchador y con ideales, ¿no? Como nos ha dejado reflexionando en estos 201 años del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.